Vamos a abrir a Hebreos capítulo 11 y vamos a mirar versículo 9 y el versículo 10. Hebreos capítulo 11, versículo 9 y 10. Estamos mirando este capítulo de la fe en nuestro estudio del libro de Hebreos. Y empezamos la semana pasada a ver la vida de Abraham. Y hoy vamos a continuar viendo la vida de Abraham y otro mensaje más, quizás dos más, de la vida de Abraham. Así que miremos versículo 8, vamos a leer ahí, como ya lo vimos la semana pasada, para recordarnos, y luego vamos a terminar en el versículo 10. Hebreos 11, versículo 8, y leemos hasta el 10. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, otra vez va a decir por la fe. Entonces, un aspecto de su fe era de que él se fue, cuando Dios le dijo que se fuera. Pero ahora, otro aspecto de fe. También tomó fe para hacer esto. ¿Para hacer qué? Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a parar ahí y vamos a ver hoy este pasaje. Vamos a orar primero y pedirle la ayuda al Señor. Gracias, Señor, le damos una vez más por dejarnos estar presentes. Gracias por lo que hemos ya podido aprender en nuestras clases. Hemos podido cantarte, Señor, acerca de ti, de tu bondad. Gracias porque pudimos disfrutar el especial. Hemos tenido la oportunidad de darte, Señor, de lo mucho con lo cual tú nos bendices. Y ahora, Señor, queremos oír de ti, queremos oír de tu palabra. Queremos que nos ayude a dar atención a lo que vamos a oír, a estar atentos. Pido que me ayude a mí a poder comunicar el mensaje de la manera correcta y ayúdenos a todos a aplicarlo correctamente. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. El justo por la fe vivirá. La Biblia dice eso, o una combinación de esa frase, varias veces. Y da a entender, y es bastante obvio, que el Señor quiere que usted y yo vivamos por fe. Dice también aquí mismo, en Hebreos lo estudiamos hace unas semanas, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos explicado que hay dos maneras comunes de vivir. El hombre cotidiano, el hombre carnal, mundano, en nuestra propia fuerza vivimos por lo que vemos. Si yo lo veo, si yo lo entiendo, si yo estoy de acuerdo, si para mí tiene sentido, yo lo hago. Si alguien me pide que haga algo, si yo pienso que puedo, lo hago. Si pienso que no, no lo hago. La otra manera de vivir es vivir por fe. Literalmente, confianza. Todos nosotros en tiempos le hemos pedido a nuestros hijos que confíen en nosotros. Si es brincando de algo, que confíen que los vamos a cachar. Si es en la alberca, si es en el río, en el lago. Nosotros sabemos, a veces el niño tiene miedo y decimos, ven, tírate, cuando apenas van a caminar, ¿verdad? Y no quieren caminar y sabemos que pueden y sabemos que nuestras manos están ahí para agarrarlos, pero ese miedo como que no los deja. Y pensaría uno, el niño puede de saber que la fuerza y el amor que su padre o su madre le tiene, puede confiar que su padre no le va a pedir que haga nada que le vaya a dañar. Pero aún así a veces el niño no confía. Mucho más podemos confiar nosotros en nuestro Padre. Y Él quiere que vivamos así. Él quiere que vivamos nuestra vida confiando que lo que Él nos ha dicho en su palabra es correcto.
que sus promesas se cumplirán, que su voluntad para nuestra vida es la que conviene. El Padre está en el cielo diciendo, hijos, síganme, confíen en mí, crean y confíen que yo conozco mejor, que yo deseo su mejor, que yo tengo un plan para ustedes que es el mejor. Dios quiere que usted y yo tengamos la fe, no por unos días, no por unos meses, no por unos años, pero durante nuestra vida, de vivir nuestra vida confiando día tras día en Dios, en su palabra y en su voluntad. Pero eso es difícil. Porque yo no veo a Dios. Yo no veo en un mes cómo me va a sacar de este aprieto si yo lo obedezco. Yo no veo cómo en 5 años mis hijos van a estar mejor si yo obedezco al Señor. Yo veo hoy, yo conozco lo que siento, lo que pienso. Y tenemos una tendencia todos, una tendencia y una tentación diaria de tomar decisiones basado en nuestra lógica y en nuestro conocimiento y en nuestra sabiduría y no confiar en el Señor. Pero Hebreos 11 es un capítulo entero que nos explica y trata cómo hombres y mujeres del Antiguo Testamento fueron grandes héroes de la fe, grandes héroes, hicieron grandes cosas para el Señor, pero la única manera que ellos pudieron hacerlo, su ingrediente secreto no era sus habilidades, no era su intelecto, no era sabiduría. ¿Qué tenían en común todos estos grandes héroes de la fe? Noé, Abraham, Moisés, David, Daniel, todos estos héroes, ¿qué tenían en común? ¿Cuál fue su ingrediente secreto? Su fe. Confiaron en el Señor. Y si usted y yo vamos a poder lograr algo con nuestra vida y llegar a donde Dios quiere que lleguemos, también vamos a tener que aprender a vivir por fe. La semana pasada miramos el comienzo de la vida de Abraham. Y lo que comenzamos viendo es que Dios llegó, Abraham estaba cómodo, estaba bien acomodado en su lugar, tenía siervos, tenía animales, tenía riquezas, y vivía con toda su familia en Ur de los Caldeos. Y Dios llegó y le dijo, Abraham, levántate y ven a donde yo te diga. Y Abraham se levantó y se fue. Levantó sus siervos, levantó sus animales, levantó su esposa y se fueron a donde Dios los iba a guiar. Y lo que tratamos es esto, él se levantó y siguió a Dios a lo desconocido. No sabía qué venía, no sabía todo lo que iba a suceder. Lo que sabía es que Dios lo pidió y Él lo hizo. Y explicamos que si vamos a vivir por fe y vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos, vamos a tener que tomar pasos a veces a lo desconocido. No entendemos cómo va a suceder, no sabemos cuál va a ser nuestro destino final, no sabemos cómo se va a trabajar todo unido para hacer lo que Dios quiere, pero sabemos que es la voluntad de Dios y tenemos la fe de tomar los pasos a seguir a Dios en lo desconocido. Pedro hizo eso. Estaba Cristo en el agua y le dijo Pedro, déjame ir a ti. Cristo le dijo, ven. Y Pedro por primera vez salió y el único hombre en la historia caminó sobre agua. Tuvo la fe de salir a lo desconocido. Y vamos a tener, hermanos, que hacer eso en tiempos de nuestra vida. Vamos a tener que tomar pasos y decisiones de las cuales no podemos ver nosotros con nuestra vista y con nuestra mente a dónde nos va a llevar, pero Dios sabe. A veces la fe nos va a llevar a movernos. Y sin duda, cuando Dios dice, muévate, deberías de moverte. Donde sea que Dios te guíe, que Dios te diga, toma este paso, toma este ministerio, toma esta decisión con tu hogar, haz esto, debemos de hacerlo. Pero a veces también la palabra de Dios nos va a decir, quieto, espera. Así como toma fe de tomar pasos a lo desconocido, también toma fe ser paciente. La mayoría de nosotros, por naturaleza, no somos pacientes. Pero Dios es un Dios eterno y es un Dios paciente.
Y es un Dios que tiene plan perfecto en muchas maneras y en muchas áreas, pero no siempre al apuro de nosotros. Y tener fe en esperar el tiempo, el momento correcto y apropiado de Dios para nosotros es difícil. Toma fe. ¿Cómo hizo Abraham esto? Pues Dios le había prometido a Abraham la tierra prometida. Él salió de ahí. Dios le dijo que iba a heredar él y su familia la tierra de Canaán. Abraham dejó su tierra, cruzó desiertos para llegar a la tierra prometida, pero nunca tuvo la oportunidad de adquirir o de poseer la tierra. Él y su esposa y aún sus hijos, que Dios le va a dar más adelante, vivieron todo su tiempo en tiendas, como extranjeros. Abraham nunca hizo casa en Canaán, nunca edificó ciudad, solo habitó todo el tiempo como extranjero, como vagabundo, como nómada. Él nunca pudo llegar y asentar la tierra y heredarla. De hecho, la única porción de la tierra que Dios le dio fue un cuadro chiquitito donde él va a acabar enterrando a su esposa cuando ella se muere. Él llegó ahí, él estuvo vagando por la tierra, pero él nunca poseyó o habitó en la tierra como él había esperado o querido hacer. Vivir así tomó mucha paciencia, especialmente sabiendo que era algo que Dios había prometido. Miren otra vez conmigo, no hay mucho en los versículos que explicar, pero quiero ver que lo vean. Versículo 9. Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. ¿Qué párenlo? Ahí parecería como si fuera cualquier cosita. Por la fe habitó en la tierra como extranjero en la tierra prometida. Por la fe. Agárralo, sígueme. Eso muestra que tomó fe que él habitara como extranjero todo ese tiempo en esa tierra. Él no pudo poner casa, no pudo poner ciudad, no pudo empezar a tener toda su familia y su posesión. Él simplemente estaba yendo de lugar en lugar como Dios lo estaba guiando. Dios le había prometido esa tierra, pero él nunca pudo realmente poseerla. Y lo hizo sin murmuración y lo hizo sin queja. Él estuvo ahí confiando en el Señor. Por eso dice el final del versículo 9, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nosotros pensamos como que no, en aquel tiempo todo el mundo vivía en tiendas, todo el mundo vivía en carpas. No es así. Cuando ellos llegaban a un lugar, habían casas. De hecho, le había dicho Dios a Moisés en Deuteronomio que ellos iban a vivir en casas que no edificaron, y iban a vivir en ciudades que no edificaron. Y sabemos que más adelante, cuando los descendientes de Abraham entran a la tierra prometida, está llena de casas y ciudades. Nos acordamos de la ciudad de Jericó y de muchos lugares. Pero Abraham nunca tuvo que pasar años, todos los años de su peregrinaje, estaba viviendo como si fuera un turista. Ahora entendemos un poquito de eso porque mucho no aplica, pero nosotros también, muchos dejan su país para venir aquí. Y cuando uno viene aquí a veces tiene que pasar un mes o 2 meses viviendo con familia o viviendo en un apartamento con alguien más, compartiendo un lugar. Y uno de los sueños que todo el mundo dice cuando llega aquí es que quiere un día tener su... ¿Cómo saben? Abraham siguió a Dios. Vivió más de 40 años después de que Dios le dijo, salte de tu tierra y sígame donde yo te guíe. Levantó, dejó su casa, dejó toda su familia, que no eran su familia directa, se fue a un lugar nuevo y todo el tiempo Dios nunca lo dejó tener su casa. Vagabundo, extranjero, morando en tierra como si estuviera morando en tierra ajena. Como que hey, esta no es tu tierra, puedes acampar allá si quieres, pero aquí no eres tú. Dios lo levantó donde tenía todo cómodo para llevarlo a la tierra donde él tuvo que ir. Pero cuando llegó a esa tierra, él tuvo que habitar todo el tiempo como extranjero, como ajeno, en la tierra que Dios le había prometido.
Y lo hizo. Por fe. Por fe en que esto es lo que el Señor me llamó. Aquí es donde el Señor me puso. No estoy seguro por qué Dios nos llamó acá. No sé por qué Dios nos tiene morando en tiendas todo este tiempo. Lo que sé es que el Señor nos puso aquí y yo sé que el plan del Señor es correcto. Y aunque no estaba todo pasando quizás como Abraham se lo había imaginado cuando salió de Ur de los Caldeos, quizás se imaginaba otra vez tener sus viñas y sus campos y tener su casa y tener todo precioso. Abraham nunca pudo tenerlo. De hecho, se acomodaba en un lugar y llegaba Dios y dijo: hey, tú dile a Lot que se vaya allá y tú vas a tener que ir a otro lado porque ya son muchos. Y aún así se estuvo moviendo como extranjero todo el tiempo. Eso tomó fe en la paciencia para que Dios cumpliera su promesa. La promesa de Dios para Abraham es que sus descendientes iban a poseer esa tierra. Sabemos que después de Abraham vino Isaac, vino Jacob, después los 12 hijos de Jacob. José, hijo de Jacob, fue vendido a Egipto. Después de ahí Dios usó eso para traer toda la familia de Jacob a Egipto. Pasaron 400 años en Egipto. Después Dios los sacó de Egipto y ahora los trajo en el desierto. Pasaron 40 años en el desierto. Después, bajo el liderazgo de Josué, entraron en la tierra prometida y por fin los descendientes de Abraham pudieron cumplir y recibir la promesa de Dios más de 600 años después de Abraham. Él nunca vio la promesa cumplida. Dios cumplió la promesa para sus bisnietos, pero el abuelito Abraham, extranjero, nómada, turista, en tiendas. No dijo cuando llegó acá: oh no, esto no era lo que yo imaginaba. Yo no soy ningún hombrecito para vivir en una tienda. Yo me voy a regresar a Ur. Él confió en el Señor, habitó donde Dios lo guió. Y aunque no fue algo tan precioso, él tuvo la paciencia de esperar en el Señor. Sería muy fácil que Abraham dijera: Dios, dejé mi casa, mi terreno, mi familia, todo lo que yo tenía, todo lo que conocí por mi vida por 75 años, los dejé allá para seguirte a ti, para venir a vivir aquí, y aquí nos tienes viviendo como extranjeros en tierra ajena. Vinimos hasta acá para vivir así. Abraham no respondió así, vivió pacientemente y esperó por fe que Dios cumpliera su promesa, escúcheme, a su tiempo. Para nosotros en nuestro peregrinaje de fe, también vamos a tener que ejercer paciencia. Hay momentos en la vida que vamos a tener que esperar. Momentos cuando no entendemos por qué Dios está haciendo lo que Dios está haciendo. Pero no podemos apurar a Dios o llegar a un momento de murmurar o de desanimarnos cuando las cosas no van al paso o del modo que nosotros estábamos esperando. Nuestro gran problema, hermano, es expectativas. Ponemos cierta expectativa. Como que no, pues ya estoy siguiendo al Señor, pues sin duda en 2, 3 meses, a lo mejor 4, ya Dios va a acomodar toda mi vida. Párale. ¿Quién te dijo eso? Lo que sabemos es que siempre es lo correcto y siempre es lo mejor obedecer a Dios. ¿Cómo y cuándo todo eso se da a la luz? ¿Quién sabe? Porque eso no es para yo decidirlo, es para yo confiarlo. Yo lo hago confiando, y si yo lo veo en un mes, en un año, en 10 años, o nunca lo veo, pero lo veo desde el cielo más adelante en mis nietos, eso es algo que yo no debo de decidir. Pero como vivimos en un mundo todo basado en resultados, nosotros queremos tomar un paso, ver el resultado, tomar un paso, ver el resultado, tomar un paso, ver el resultado. Y queremos que Dios trate de vivir dentro de nuestra mentalidad que hemos formado, de que los resultados tienen que ser rápidos siempre. Quizás sea así con las pastillas de dieta. Pero Dios no es una pastilla de dieta. Dios es Dios. Y no siempre va a pasar lo que yo quiero, cuando yo quiero. Y tengo que entender eso suficiente para seguir siendo fiel cuando estoy haciendo lo que debo,
pero no estoy viviendo como quiero. Quiero decirlo otra vez. Tengo que tener suficiente fe para saber que aunque yo estoy viviendo como debo, Abraham hizo todo lo que debía de hacer. Aún más adelante va a estar dispuesto a tomar la vida de su propio hijo en obediencia a Dios. Por lo menos por eso merece una casa. No. Tengo que tener la fe de saber, aunque estoy viviendo como debo, eso no significa que voy a poder vivir como quiero. Porque Dios va a permitir circunstancias y otras cosas como parte de su plan que van a requerir mi paciencia y mi comprensión y mi fe, que yo lo entienda o no lo entienda. Él quiere que tenga ese tipo de fe. Entonces usted y yo, si vamos a vivir por fe, sí, tenemos que tener fe de tomar ese paso a lo desconocido. Tenemos que tener fe de confiar en el Señor y esperar su tiempo. Esperar que ese muchacho o muchacha que Dios tiene para usted entre en su vida. ¿Cuántos jóvenes cristianos, adultos, solteros cristianos se han ido a meterse en una relación donde no deben por falta de paciencia? Iba a decir falta de esperanza, quizás por eso también, pero eso no va con el mensaje. Por falta de paciencia. Bueno, Señor, aquí estoy, ya llevo 3 meses orando que tú me des una mujer. Y esa mujer allá en la Feria Latina me hizo así y me pasó su número. Así que yo creo que es de ti, Señor. Sí, Señor, yo vi cómo estaba vestida. Sí, yo vi. Sí, Señor, yo sé que una mujer piadosa no le da su número a hombres ajenos en la Feria Latina. Pero, Señor, yo estoy guapo. Tú me hiciste, Señor. Tú sabes. No trabaja así. Sé paciente. Pero es que yo quiero servir al Señor, pero es que yo quiero casarme, tener una familia, yo quiero... Sí. Espera el tiempo. Espera que el Señor ponga a alguien en tu vida, que sea alguien digno de estar en tu vida, y cuando esa persona venga, ahora sí ten la fe de seguir los pasos que el Señor quiere. Tantas iglesias cristianas a través de los años han perdido tantos jóvenes cristianos por falta de paciencia, de no querer esperar. Se enamora de uno, se enamora de una, y antes que se dé cuenta ya, años después, están decepcionados y pueden verlo, pero la impaciencia. Está orando por ese pariente que no ha sido salvo. Antes lo invitabas a día del amigo, día de la familia. Pedías en la oración que oremos por tu familiar que no es salvo, que no es así, que por favor oren por él o por ella. Y ahora ya pasaron 5, 10, 15 años y ya ni te acuerdas la última vez que oraste por ellos o trataste de darles el evangelio. Ya le diste por perdido. Déjame aclaro. Usted y yo no tenemos ninguna seguridad que ese pariente va a ser salvo. Pero sí tenemos toda la seguridad que Dios quiere que sean salvos. Aquí no somos calvinistas. Aquí no creemos que Dios nomás murió por ciertas personas. Creemos que Cristo murió por todo el mundo. Para el que no sepa qué es esa doctrina errónea, es una doctrina que hay cierta gente elegida, que ellos son los escogidos para ir al cielo y los otros no son escogidos. Mi Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Mi Biblia dice que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene toda la fe en el mundo que Dios quiere que su pariente sea salvo. Entonces usted ore y trate de que Dios lo use como herramienta, porque usted sabe que el deseo de Dios es obrar en el corazón de ellos. Ellos tienen que decidir humillarse. Ellos tienen que decidir arrepentirse. Ellos tienen que decidir poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero confía en el Señor, sigue orando y buscando del Señor. Busca la oportunidad de hablar con ellos porque Dios quiere obrar en el corazón de ellos. Sé paciente y espera. Espera ese trabajo que Dios quiere para usted. Sea paciente. Señor, estoy orando por un trabajo. Necesito un trabajo, quiero proveer por mi familia. Es bueno que decidas proveer para tu familia.
Pero como resultado de eso, usted no debería de estarse alejando del Señor para proveer por su familia. Entonces, la primera vez que te hablen y te ofrecen un trabajo que te va a alejar del Señor, no la tomes porque espera la del Señor. Un trabajo que no te aleje de Dios. Tenga paciencia y espera que Dios abra las puertas que usted está esperando que Él abra. Hermanos, somos buenos para tratar de esforzar la situación y queremos darle una ayudadita al Señor. Queremos empujar esa puertita. Seamos pacientes en esperar que el Señor la abra. Pacientes en vivir por fe en situaciones económicas. Todos sabemos lo feo que se siente sentir apuros económicos y querer salir del aprieto y querer hacer una transita por ahí para aprovechar. ¿Están aquí los transeros? Los transistas, no sé cómo le llamamos. No debe ser así, hermano. Sea honesto. Sean las cosas con integridad. No, pues es que si no le hago así, pues no avanzo. Sí, ya sé que va la frase. Hace unos varios servicios atrás, alguien me recordó la frase: el que no tranza no avanza. Eso no está en la Biblia, no busque el versículo. De hecho, lo que la Biblia enseña es: el que tranza no avanza. Es al revés. Entonces, está en un aprieto. Confíe en el Señor. La idea es esta. Cuando Abraham llegó ahí y estaba habitando solamente como extranjero, él siguió confiando en el Señor, igual que como salió. Agárrelo. La circunstancia no tan favorable no cambió su fe o su caminar con el Señor. Lo que hacemos nosotros es esto: bueno, yo soy fiel a Dios mientras todo va bien. Pero cuando empiezan a pasar cosas que yo no entiendo, que yo no comprendo, que yo pienso que no me convienen, entonces yo tengo que regresarme para atrás de seguir al Señor. Tengo que dejar de obedecer al Señor, porque si yo obedezco al Señor aquí, yo no voy a poder llegar a donde yo quiero llegar. Obedecer al Señor nunca va a impedir que avances, siempre te va a ayudar eventualmente a avanzar. Pero tenemos una mentalidad humana y nos olvidamos del Señor en el tiempo duro y en el tiempo de paciencia, de esperar, de no saber por qué. Queremos olvidarnos del Señor y hacerlo a nuestra manera y complicamos las cosas. Entonces, ser obediente a obedecer a Dios, aun cuando Dios, al parecer, no está dando lo que nosotros sentimos que debe de dar. Estoy dando mi diezmo, pero debo la luz. Entonces tengo que decidir: ¿voy a dar mi diezmo o voy a dar la luz? Si no pago la luz, me cortan la luz. Si no doy el diezmo, nadie se da cuenta. Está fácil la decisión, ¿verdad? ¿Están aquí todavía? Pues alguien se da cuenta. Entonces, por la fe, sigo siendo obediente, aunque en mi mente parezca que no debo. Pero mi mente y mi carne me dice: oh, no, esto no, ¿cómo vas a hacer eso? Porque ahí es donde la fe realmente entra, si está o no está. No, pues quiero ir a la iglesia, pero me dice mi hijo que lo lleve al parque, que nunca paso tiempo con él. Entonces, pues primero la familia, ¿no? Mejor todo el domingo vamos a ir al parque. No, confía en el Señor que tu hijo necesita estar escuchando la palabra de Dios y llévalo al parque el sábado. Pero es una decisión que uno tiene que tomar confiando que lo que Dios nos pide realmente es cierto. Situaciones de salud. Hermanos, vamos a pasarlos, no sé si está dándose cuenta, estamos envejeciéndonos cada día más. Y vamos a tener más y más problemas de salud. Y a veces la salud afecta nuestra energía, nuestra concentración, nuestra fuerza, nuestro ánimo. Pero aún en tiempos difíciles de salud tenemos toda la responsabilidad de seguir siendo fieles al Señor. Sí, si usted está mal en la cama vomitando, por favor no venga a la iglesia. Tiene que estar ahí recuperándose, ¿entendemos eso? Pero entra un problema de salud, nos empezamos a afanarnos y preocuparnos. Y nos enfriamos y nos estresamos y no voy a servir más al Señor hasta ver que Dios trate con esto. Usted siga tratando, Dios sabe lo que está pasando. Siga siendo fiel y siga dejando que el Señor lo haga. Sea paciente que Él lo trate en su tiempo.
Pasamos por pruebas y problemas. Queremos ver fruto en la obra del Señor. Usted sirve en un ministerio, en una ruta, en una clase. Eventualmente más adelante, quizás usted va a empezar una clase, algún ministerio. Quizás va a ir a empezar un día una iglesia. A veces va uno a empezar iglesias y el fruto es lento. Y van a haber tentaciones de empezar a hacer ciertas cosas y permitir ciertas cosas y querer correr con cierta gente para nada más tener a alguien en la iglesia. Ha sido la tentación de miles y miles de pastores por años. Bueno, es que mira, si lo hacemos así viene más gente. Tiene que recordar, ok, le recuerdo aquí, el propósito de la iglesia no es tener la más gente posible. Queremos alcanzar la más gente posible. Pero si alcanzamos gente por medio de no ser fieles a la palabra de Dios, estamos olvidando nuestro verdadero propósito. Porque nuestro verdadero propósito es ayudar al mundo a conocer a Dios, su palabra, conocerlo como Salvador y ahora seguirlo como su Señor. Pero si la iglesia está tratando de ser como el mundo para que el mundo venga y se sienta muy mundano en la iglesia y no se sienta incómodo, estamos perdiendo el propósito de ser una iglesia. Entonces no vamos a ceder aquí y ceder aquí solo para que más gente venga. Queremos ser lo que es recto y agradar al Señor. Pero a veces la falta de paciencia y el deseo de ver resultados y de ver fruto nos motiva a hacer cosas deshonestas, incorrectas, para tener más resultado. Si estudia algún día acerca de los fieles misioneros antiguos, un nombre que sería imposible de evadir sería la de William Carey. Estudia misiones en cualquier instituto, colegio bíblico y te van a hablar del gran William Carey. William Carey fue misionero a India por más de 35 años. Estuvo en India por muchos años y no quiero decir los detalles ahorita porque no me acuerdo los detalles exactos, pero creo que algo como 30 años estuvo sin tener un solo convertido. India en aquellos tiempos, aún más que ahora, con las religiones que había, no querían nada que ver con un cristianismo. Después de su ministerio, al final dicen que tuvo 2 o 3 convertidos en todos los años que se la pasó ahí. Él nunca dudó su llamado de ir a India. Hasta la fecha, en India, él es un héroe. Él tradujo la Biblia a muchos idiomas que usan en la India. Hay muchos dialectos, hay muchos diferentes idiomas y hay muchas iglesias de todo tipo de denominaciones y en todo tipo de dialectos que usan Biblias traducidas por William Carey. William Carey fue a la India para hacer una gran obra de Dios y no la hizo. No es porque él no lo hizo, pero por alguna razón no hubo resultado. Todo lo que escribió, todo lo que predicó, era un hombre diestro, la gente simplemente no lo quería. Pero el ministerio de William Carey ahora, más de 100 años después, está siendo multiplicado por los miles. Porque cuando fue a seguir a Dios a lo desconocido y habitó en tierra ajena y ni siquiera vio resultados de un Dios que lo llamó ahí, él siguió siendo fiel. Se puso a interpretar y traducir la Biblia y todavía ha sido de bendición y lo será por años por venir. Ha sido de ánimo a miles y miles de misioneros por la fidelidad que tuvo. Hermano, ¿qué tal usted? Ya llevo 2 semanas yendo a la iglesia y Dios todavía no me ha bendecido. ¿Qué está pasando? Ya llevo 1 año tratando de servir al Señor y todavía tengo problemas en el matrimonio. Todavía mis hijos casi ni quieren ir. Todavía mi esposo no cambia. Estamos tratando de obedecer al Señor, pero no sé, como que yo no veo. ¿Puede por un momento, hermanos, quitar la venda de sus ojos y entender, en la vida cristiana, todos los resultados no se miran?
Y no todos se miran en el momento que queremos verlos. Parte de la vida de vivir por fe, sí, es ir a lo desconocido. Dios me llamó, ¡vámonos! Sí, ándale, córrele, vamos. Pero a veces cuando vas, no va a ser como tú esperabas. Y va a tardar más de lo que tú pensabas. Y vas a orar fervientemente, quizás aún ayunar. Y después de una semana, un mes, un año, 10 años, todavía estás esperando la respuesta que te gustaría ver. ¿Vas a seguir fiel? ¿Vas a seguir obedeciendo? Porque por la fe Abraham salió, pero también por la fe habitó. Habitar, permanecer, estar quieto. Ya me voy de esta tierra si voy a vivir en tiendas. No. Ahí se quedó. ¿Cómo lo hizo? Lo terminamos en versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo puede ser fiel a permanecer ahí en tiendas y todo cuando Dios no le dio lo que él quizás quería? Agárrelo, versículo 10 está hablando no de una ciudad ahí en la tierra, está hablando de lo celestial. La razón que Abraham pudo habitar en tiendas en esta tierra es porque su esperanza, versículo 10 dice, porque esperaba. Su verdadera esperanza no era en una casa en la tierra prometida. Su verdadera esperanza era morar un día en la presencia de Dios en el cielo. Él estaba enfocado, sus ojos, su anhelo, su esperanza estaba puesta en la herencia celestial, en lo eterno. Entonces lo terrenal no era lo más importante, era lo celestial. La razón que muchas veces, hermanos, batallamos con ser pacientes y esperar con fe es porque tenemos nuestra vida, nuestra vista está en un panorama enfocado en lo temporal, en lo terrenal y no en lo celestial. Abraham sabía que su verdadera herencia no era en Canaán, su verdadera herencia era en el cielo. Entonces, si aquí tengo que ser un nómada, un extranjero, un turista, está bien, porque yo un día voy a habitar en la presencia de este mismo Dios. Y cuando yo esté en su presencia, quiero ser hallado fiel. Hermano, ¿su deseo es ser hallado un día fiel? ¿O su deseo es vivir aquí bien a gusto? Por eso te descontrolas. Porque tu vista, tu meta, tu afecto es aquí. Si mi afecto es allá, lo que yo tengo que sufrir aquí, esto nomás de pasada. Allá voy a estar para siempre en la presencia del Señor. Vivimos para lo celestial. Nos ayuda a aguantar con paciencia la carrera que Dios tiene escogido para nosotros en el día de hoy. ¿Va todo bonito? Sirva al Señor. ¿Va todo como que no sé qué está pasando? Siga fiel al Señor. Por fe habitó como extranjero, confiando en Él. Vamos a ponernos de pie.